Dios te bendiga. Me da gusto saludarte a través de este medio, esperando que Dios, a través de Jesucristo, su Hijo amado, por su Espíritu Santo, te ministre a través de esta palabra, que hoy queremos ponerle por título El principio del acuerdo. Y para eso quiero llevarte a un versículo que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 25 y dice su palabra: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Definitivamente nuestra vida es una vida de lucha, de guerra, y no podemos nosotros ejercer ninguna autoridad si estas cosas no se llevan a cabo primeramente. Y la victoria a través de Jesucristo es precisamente cuando nos ponemos de acuerdo. Y no ponernos de acuerdo nos conlleva a no tener un perdón necesario y verdadero. Y yo que te quiero mencionar, por ejemplo, el no ponerse de acuerdo nos conlleva a tener un odio, rencor que nos impide seguir adelante. ¿Qué te puedo decir? A lo mejor es el engaño de un amigo, a lo mejor la fidelidad de alguien que no pudo estar siempre contigo, o un trato injusto con tu jefe, o palabras hirientes de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Y todas esas cosas nos conllevan a no estar de acuerdo, a no caminar juntos. Y cuando esta situación se da, definitivamente no podemos caminar a menos que nosotros nos pongamos de acuerdo. Y quiero decirte que ese acuerdo se llama perdón. Tenemos que perdonar. Tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo con la persona que está a nuestro lado, y que en ese instante de rencor, de odio, de resentimiento, se convierte precisamente en un adversario. ¿Y cómo podemos quitar eso de nosotros? Pues perdonando. Yo quiero llevarte a la primer parte de esta escritura, y podemos entender quién es realmente cuando estamos de acuerdo con la palabra de Dios o estamos de acuerdo con nuestra sintonía o manera de ver las cosas. Por ejemplo, la primera parte que podemos entender en la escritura, no te lo voy a mencionar, pero seguramente tú lo has oído muchísimas veces. En el huerto del Edén, una mujer tuvo que tomar una decisión y ponerse de acuerdo con esa serpiente que estaba diciéndole que Dios era un mentiroso, o ponerse de acuerdo con la palabra que Dios le había dado a su marido y a ella de que no podían comer de ese árbol. Y dice la escritura que ella le hizo caso a la serpiente. Entonces se puso de acuerdo con la serpiente, pero se puso en desacuerdo con Dios. Ese es precisamente el asunto, de que el acuerdo de mi adversario a través de Dios, yo debo decidir por dónde caminar, pero de acuerdo a la palabra. Y yo quiero llevarte a un libro que es Juan capítulo 14 versículo 31, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y dice en este versículo: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, dice Jesús, y como el Padre me mandó, así hago. Esa es la palabra. Una cosa es para que el mundo conozca que amo al Padre, dijo Jesús, ¿verdad? Y cómo el Padre me ama, no, me mandó. El asunto está aquí en la obediencia. Y Jesús, estando de acuerdo con el Padre, Él dijo abiertamente: porque Él me ama, yo hago lo que Él me mandó. Y eso es precisamente el asunto de estar de acuerdo entre dos. Cuando estamos de acuerdo, las cosas caminan perfectamente. El asunto está cuando yo precisamente no estoy de acuerdo. Hoy queremos ver ese principio del acuerdo, porque es precisamente donde tenemos
disonancia unos con otros y no caminamos y no miramos, no escuchamos, nuestros sentidos no están precisamente al mismo tono. Y cuando esto caminan por cosas y caminos diferentes, definitivamente no llegamos a nada. Y yo quiero mencionarte en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 20, viéndome yo en mi asunto de desobediencia, dice, y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo. Entonces, el asunto de que hay cosas que yo no puedo hacer, pero entonces me está diciendo que realmente no soy yo que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Entonces esta carne, la Biblia dice que ni puede ni quiere hacer la obra de Dios, está en desacuerdo con mi alma y con mi espíritu. De esa manera entonces yo debo de confesar no lo que esta carne quiere y desea. Debo de confesar entonces el acuerdo que yo tengo con Dios, porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, entonces Dios toca lo profundo de mi espíritu, que es a mi alma, y entonces mi alma sintoniza con mi cuerpo. De esa manera entonces hago una confesión que es directamente paralela a lo que Dios quiere de mí y no a lo que esta carne quiere de mí. Entonces la confesión significa decir lo mismo que la palabra, para que yo pueda estar de acuerdo en sintonía con Dios. De otra manera, yo no puedo caminar en sintonía con Dios. Y yo quiero mostrarte un ejemplo con Salomón en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 56, que dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Aquí está la sintonía de creer y confesar la palabra, porque no es lo que yo siento, no son mis sentimientos, no es lo que yo pienso. Mis pensamientos están muy por debajo a los pensamientos de Dios. Si yo quiero estar en sintonía con Dios, debo de confesar su palabra. Mi alma se goza, se alegra con mi espíritu, sabiendo de que quieren servir a Dios. Esta carne no quiere ni puede, pero yo voy a confesar no lo que la carne quiere, voy a confesar la promesa. Y él dijo, ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y ese es confesarlo, creerlo. Entonces, en la confesión es decir lo que dice la palabra, no lo que yo siento, no lo que yo pienso, no lo que yo tengo, sino que lo que Él es, la esencia de Dios, para yo caminar en sintonía con Él, para hacer lo que Él quiere que yo haga. Mira, yo quiero ponerte dos ejemplos muy sencillos para que tú veas las expresiones de dos personas que fueron visitadas por ángeles. ¿Cómo ves? Uno de ellos fue Zacarías, la otra fue la Virgen María. Y a los dos les llegó una encomienda, pero la reacción que tuvieron ambos fue diferente. A pesar de que Zacarías era sacerdote del Dios Altísimo y que entraba hasta la presencia de Dios y que el pueblo tenía confianza en él para que él regresara y les dijera lo que habían visto o lo que él estaba ministrando al pueblo. Sin embargo, él confesó una palabra de fondo y María contestó una palabra de forma. Yo quiero que te veas por favor en Lucas capítulo 1 versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Es una pregunta que él hizo porque le estaba diciendo que él iba a ser papá cuando él y su esposa ya no estaban en los tiempos para que sucediera. Elizabeth ya no menstruaba y él posiblemente en su vejez pues no tenían posiblemente ya relaciones. Sin embargo, el ángel le está diciendo que iban a tener un bebé en su vejez. Y él preguntó, ¿en qué conoceré esto?
Es una palabra de fondo, de duda. En cambio a María, fíjate bien, a María le hacen también la misma aseveración, le dicen que ella fue escogida para que en su vientre albergara al Hijo de Dios. En el capítulo 1, versículo 34 de Lucas, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Es una pregunta de forma. María está creyendo, aunque ella no era un sacerdote, y Zacarías era un sacerdote, pero él dudó. Y a causa de esa duda, perdió la sintonía con Dios. Y el ponerse de acuerdo es entonces atisbar a los planes perfectos de Dios. Y a pesar de que él fue perdonado, aunque él dudó en su corazón, le va a decir, ¿cómo? ¿En qué conoceré esto? ¿Verdad? Porque yo ya soy viejo, yo ya no puedo, mi esposa ya no menstrua, ¿cómo va a suceder esto? Y entonces el ángel le dijo, vas a quedar mudo. ¿Estás escuchando? A pesar de que era sacerdote, pierde la simetría de esas dos líneas paralelas del acuerdo con Dios. Y entonces él se va por la vía de la duda y Dios sigue con su promesa porque él va a cumplir esa palabra. Él nunca dejará de cumplir esa palabra a pesar de que yo no crea, no lo entienda, pero él va a hacer esa palabra. Y esa me gusta que dice, ¿en qué conoceré esto? Pero María dijo, ¿cómo será esto? O sea, María quería saber, indagar más, ¿verdad? ¿Cómo iba a suceder? Porque ella dijo a la otra manera, yo no tengo marido, yo no estoy casada, ¿verdad? Y entonces Dios acomodó las cosas y las cosas sucedieron. María continuó en la sintonía con Dios. De esta manera hablamos de un acuerdo. Llegaron a un común acuerdo y las cosas se dieron de esa manera. Dios va a cumplir esa palabra. Y María solamente contesta en Lucas 1:38. Dice, entonces María dijo, cuando ya el ángel le había explicado, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, María logró entender el propósito de Dios por estar de acuerdo, aunque las cosas no precisamente no eran palabras sencillas. Ella era una doncella, sabía perfectamente que podría ser apedreada, porque en ese entonces las mujeres que salían embarazadas estando en su casita sin casarse, significaba que habían fornicado. Pero ella tenía confianza en que Dios iba a poner el remedio. Y bueno, Dios tenía ahí preparado al novio para que la recibiera y la cuidara y se casara con ella, a pesar de que el hijo que iba a nacer de María no era de José. Entonces María creyó esa palabra. Creer en Dios, en su palabra, es estar en sintonía para ponernos de acuerdo. Y mira, por favor, entonces, ¿cuál es conforme a la voluntad de Dios? El acuerdo con Dios. Entonces mi petición será alineada a la palabra. Fíjate, la palabra alineada conmigo será como yo la confieso, como yo la creo. Por ejemplo, mira en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está la palabra, conforme a su voluntad. Entonces es necesario que mi creencia, mi apego sea con Dios y mi confesión sea directamente al arreglo de la promesa de Dios. De otra manera, yo no voy a tener un arreglo. El principio del arreglo es mi confesión directamente a la palabra y a su promesa y creyendo que realmente así va a ser el asunto. Te voy a mostrar otra palabra. Por ejemplo, el acuerdo que se lleva en la congregación, ¿verdad? Es tener la misma visión. Imagínate que el pastor, tu servidor y los demás líderes, la demás iglesia,
¿verdad? No tengamos la misma visión porque todos estamos creyendo y sirviendo al mismo Señor, pero a lo mejor la visión no es la misma y entonces tendremos ya no un acuerdo, tendremos diferentes visiones y la visión del siervo es la visión de los demás porque tenemos que ir juntos de la mano y estar de acuerdo para que las cosas funcionen. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, está hablando a todos. O sea que eso te sucede a ti, me sucede a mí, le sucede a aquel y a aquella, ¿verdad? Será atado en el cielo, pero es porque estamos de acuerdo nosotros. ¿Te das cuenta? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en la tierra, en el cielo. Significa entonces que estamos de acuerdo nosotros en la congregación y de acuerdo con la palabra. De otra manera, lo que estamos pidiendo no será hecho porque nosotros mismos no estamos de acuerdo y tampoco estaremos de acuerdo con su palabra. Por ejemplo, el versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, dos, o sea que yo tengo que estar de acuerdo con el otro y aquel otro con aquel otro y aquel otro con aquel otro. Esta es la congregación, ¿verdad? Dice, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este es el principio del acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo con ellos y ellos no están de acuerdo conmigo, así podremos pedir todo lo que queramos y no va a ser hecho porque no estamos de acuerdo, aunque estamos creyendo en el mismo Dios y en la misma palabra y en la misma promesa, pero nosotros no estamos de acuerdo. Necesitamos pensar, creer y unirnos en esa misma promesa y confesar la superioridad de los demás y yo sentirme menos. Eso no importa. Lo importante es creer que ellos también son hijos y consiervos de Dios. De tal manera que cuando pidamos una cosa, aquel pide esta aquí y otros pedimos otra cosa, estamos en un común acuerdo, en un común denominador para que Dios actúe la promesa en nosotros. Dice el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y mucho hemos hablado de este versículo cuando estamos en el grupo congregacional. El asunto no es estar juntos, sino el asunto es estar unidos, creyendo una misma cosa, confesando las flaquezas y debilidades de aquel y de nosotros y no criticándoles, no enlazándoles en las propias palabras que en las cuales yo mismo he caído. Entonces, cuando estamos unidos, no solamente juntos, estamos caminando de acuerdo. Entonces confesamos todos esa misma palabra y Dios hace la obra perfecta. Ahora te das cuenta por qué muchas de las cosas no se llevan a cabo en la iglesia cuando somos consiervos. Y a veces hemos roto ese lazo de unidad y lo pensamos que porque estamos juntos y comemos juntos y vamos juntos, pero la verdad es que estamos en desacuerdo en muchas cosas. Tenemos que regresarnos y ponernos de acuerdo para confesar la palabra, la promesa de Dios, para que Dios cumpla eso en nosotros y en la congregación. Yo sé que el Espíritu Santo te está ministrando para enseñarte esta palabra. Yo soy muy tonto para hacerlo, pero es su palabra y yo quiero que esa palabra te ministre en esta ocasión. Y yo quiero mostrarte otro versículo. ¿Cuál es la dinámica de permanecer unidos? ¿Verdad? De permanecer unidos en la palabra, en la promesa. Dice en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, ¿estás oyendo? Y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, yo y el grupo, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Qué tal? Es la palabra. Es la palabra, pero palabra del acuerdo. Yo debo de estar de acuerdo en la permanencia. En otras palabras, yo debo de estar allí con los demás. Si yo flaqueo, también el otro va a flaquear y aquel otro va a flaquear. Y algunos de nosotros hemos sido dechados de otros
Y cuando hemos fallado, no sé por qué la congregación a veces pone los ojos en ciertos líderes, pero los líderes fallan. Lo que sí no falla es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero entonces, aunque Él cumple esa palabra, al estar nosotros ya en un desacuerdo, ya no hay esa promesa cumplida a consecuencia de nuestras desavenencias. Entonces, la primera parte es permanecer. Yo necesito permanecer. Tú necesitas permanecer conmigo, cueste lo que cueste, hombro con hombro, cabeza con cabeza. Y después de la permanencia, ¿verdad? Del paso del tiempo, tenemos que hacer eso más fuerte, cada vez más fuerte, esa unidad, la unidad que nos hace permanecer y buscar esa promesa de la palabra. Porque quiero que sepas que ninguna palabra de Dios es carente de poder. Toda la palabra es poderosa y Dios la va a cumplir, pero muchas veces hemos visto que realmente no se dan esas cosas. Y es precisamente porque nosotros no estamos caminando en ese acuerdo. Fíjate lo que dice primero a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿estás oyendo? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos de la hermanita más pequeña, de la persona más que sabe mucho, la más docta o el docto, no es la persona, es la palabra que es poderosa, que actúa poderosamente por el Dios poderoso en una persona endeble, débil, no importa que sea niño, hombre o mujer. Cuando Dios toca a esa persona y esa persona cree esa palabra y está de acuerdo con Dios, Dios hace milagros tremendos a través de ella. Y la gente que escucha esa palabra y crea esa palabra, porque es palabra de Dios, dice que actúa en vosotros los que creemos en Él. Entonces allí está la clave del acuerdo. Cuando alguien viene y dicen que tiene un don de sanidad y pone la mano y esperamos nosotros a veces malamente, ¿verdad? Porque pensamos que esa persona es la que está sanando, y es que no entendemos que el que sana es Dios a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. La verdad es de que nosotros tenemos que creer a esa palabra que esa persona lo está diciendo con tanta fe y que está de acuerdo con Dios. Y cuando yo me enlazo, ¿verdad?, con Él, con esa palabra que está diciendo, yo creo esa palabra, entonces yo recibo un milagro. Entonces yo recibo el acuerdo de la promesa de Dios para que actúe poderosamente su palabra en mi vida de lo que yo estoy necesitando. Y llegamos yo quiero llegar al final con esta palabra. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios, o sea, el poder de la palabra, todo lo que Él nos ha prometido, son en el sí y en el amén. O sea, así es. Y si es así, eso significa que yo la creo. Entonces me enlazo con la palabra, que es poderosa con Dios, yo la creo, la acepto para mí, la tomo para mí, y entonces esa palabra se hace poderosa en mí por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto no es gloria de hombre, esto no es gloria para nadie. El único que recibe la gloria y que es digno de recibir todas estas cosas y alabanzas se llama Dios. Amén. Es importantísimo que nosotros ponderemos la palabra, la promesa y pongamos ese acuerdo con Dios para que a través de la persona que es usada y que está siendo puesta de acuerdo con el Espíritu Santo para que baje esa palabra poderosa a mi vida, yo la creo. Necesito estar de acuerdo cuando estoy escuchando, cuando estoy viendo, cuando estoy tomando mis sentidos. Y entonces mi espíritu se beneficia con eso. Voy a dejar esta palabra aquí, esta pequeña reflexión, y quiero que
tú lo pongas en práctica, ponte de acuerdo con la persona que camina a tu lado mientras estás en el camino, porque llegará el tiempo, llegará el momento en que llegaremos al final de él, y qué pena que nunca estuvimos de acuerdo con los que estaban cerca de nosotros. Dios te bendiga con esta palabra.